Ok, voy a explicar a ustedes ya lo he explicado anteriormente, pero aquí quiero explicarlo con una técnica mucho más fácil, ¿verdad? Entonces, en este caso, ese es el mismo ejemplo que les expliqué la vez pasada, pero de manera mucho más sencilla, ¿verdad? Entonces, se compra el vehículo, 1.124.350 con el IVA incluido. Entonces, tenemos que separar el vehículo, el valor del vehículo y el IVA soportado. Acordemos que cada vez que compramos un activo, tenemos que registrar el soportado en el debe o pagamos un gasto, registramos el IVA soportado al debe, ¿verdad? Aquí lo dividimos, entre 1.13 nos da 995.000 y ponemos aquí 935 multiplicado por el 13%, ponemos IVA soportado y sumamos y eso da documento por pagar, porque dice que se firma un documento por pagarlo. Cerramos el asiento, sumamos, nos da el monto, ve que este monto tiene que conseguir con el que está arriba del enunciado, lo mayorizamos en el debe, se pagan gastos por servicios de agua por 54.500 más el IVA, ¿verdad? Entonces en este caso sería, nada más no tenemos que calcular nada, nada más ponemos el monto multiplicado por el 13%, nos da 7.835, lo sumamos contra efectivo, ¿verdad? Porque estamos pagando. Se mayoriza, sacamos el saldo. Aquí voy a leer una nota ahí, cuando se presta servicio de hotelería o cualquier otro tipo de servicio se debe cobrar el valor del servicio más el IVA vengado. O sea que el efectivo de cuenta por cobrar tiene que incluir los dos. Por tanto, se debe registrar al debe, en el debe si el servicio es de crédito, que es la cuenta por cobrar, o por el total de ingresos más el IVA vengado. Si el servicio se presta al contado, sería efectivo en el debe. Si el enunciado indica que el precio ya incluye el IVA, directamente se debe registrar cuenta por cobrar o efectivo, ¿verdad? Pero si el precio no incluye el IVA, hay que multiplicarlo por 1.13 asumiendo el 13% para obtener el valor total a registrar en el debe. Vemos en este caso se presta servicio de hotelería por 100.700 con el IVA incluido, aquí no hay que calcular nada al crédito, ¿verdad? Entonces sería cuentas por cobrar, 100.700 ya está incluido, pero tenemos que separar el IVA de vengado del IVA del ingreso por servicios. Entonces lo dividimos y eso nos da ingreso por servicio 90.000. Sacamos la diferencia, ¿verdad? Multiplicamos IVA vengado 90.000 por el 13%, 11.700. O podemos restar, ¿verdad? Podemos restar 100.700 menos 90 nos da 11.700. Registramos el IVA vengado de la vez por esta cuenta creadora. Se pagan gastos por papelería y hoteles de oficina hecho un GSA por 85.000 más el IVA al 13% al crédito. Entonces, en este caso sería gasto por papelería, aquí no tenemos que calcular nada, lo ponemos multiplicado por el 13%, nos da 11.050 y lo sumamos, ¿verdad? Eso da, dice que es a crédito, aquí está malo, es cuentas por pagar, ¿verdad? Entonces, y eso tengo que corregirlo, 96.050. El IVA soportado lo registramos, ¿verdad? Sacamos el nuevo saldo. Se pagan gastos por alquiler 203.400 con el IVA incluido al 13% al contado, según el recibo. Entonces hay que separar el gasto por alquiler y el IVA. Entonces el IVA soportado. Entonces dividimos gastos por alquiler entre 1.13 da 180.000, lo ponemos, multiplicado por el 13%, da el IVA soportado, 23.400, y eso sería al contado, entonces en efectivo, ¿verdad? Registramos el IVA soportado. Acordemos que el IVA soportado son cuentas transitorias, ¿verdad? Se utilizan para liquidar y determinar el IVA neto a pagar o el IVA neto a favor, ¿verdad? Se pagan gastos por seguro 839 con el IVA incluido 13% al contado, ¿verdad? Entonces, según cheque, ¿verdad? Entonces aquí tenemos que separarlo. Dividir gasto por seguro 839 entre 1.13 nos da 300, lo ponemos, multiplicado por el 13% nos da el IVA soportado 39.000. Sumamos contra bancos, ¿verdad? Y eso lo anotamos aquí, sacamos el nuevo saldo. Se compra mobiliario y equipo de oficina por 445.000 más el IVA. Aquí no hay que calcular nada. Dice que es al crédito, cheque. Si es al crédito, aquí, no, aquí lo tenemos como contado. Eso está malo. Yo tengo que corregir eso, no lo he podido corregir. Entonces aquí registramos mobiliario y equipo de una vez. No tenemos que calcular nada, pero sí tenemos que multiplicar por el 13% para que nos dé el IVA soportado, sumamos y eso va a ser banco, ¿verdad? Lo estamos tomando como un banco, no como una cuenta para pagar. Los sumamos, sacamos el nuevo saldo.
se presta servicio de hotelería por 1.500.000 más el IVA al contado según factura. Entonces aquí tenemos que cobrar el ingreso, el servicio más el IVA. Si no lo cobramos, nosotros tenemos que pagar nuestro bolsillo, ¿verdad? Porque ese impuesto es del Estado, no es de nosotros. Te multiplicamos por 1.13, nos da 1.195.000 el efectivo. Si fuera el crédito, sería cuenta por cobrar. Entonces ya sabemos que el ingreso por servicios son 1.500.000. Nada más nos falta calcular el IVA de vengado, ya sea restándolo o multiplicar 1.500.000 por el 13%, 295. Y mayorizamos el IVA. Acordemos que el IVA vengado es saldo acreedor. Se pagaron servicios sobre préstamo por 50.000 más el IVA. Aquí no hay que calcular nada más aquí. Si no dice que es a contado el cheque, lo tomamos con efectivo. Entonces, gastos por intereses, 50 por el 50%, el 13% nos da IVA por 13%, 6.500 y efectivo, 56.500. Mayorizamos. Se pagaron servicios regulares 140.250 con IVA incluido, según cheque. Entonces aquí tenemos que dividirlo, tenemos que separar el gasto y el IVA soportado. Lo dividimos entre 1.13 nos da 125.000 gastos por servicios regulares, multiplicado por el 13% nos da IVA soportados de 16.150 contra efectivo. Entonces en este caso sería 290.475, que es el saldo, ¿verdad? Se pagan gastos por comisiones, 145.000 más el IVA. Entonces no hay que calcular nada, lo ponemos aquí, multiplicamos por el 13%, nos da IVA soportado 18.850, suma efectivos 173.850. Y entonces, y el saldo sería 309.35. Ese saldo hay que liquidarlo, ¿verdad? Cuando se adquiere un activo o se pagan gastos, tanto el valor del activo como gastos, como el IVA soportado se rechaza al debe, contra efectivos o cuenta por pagar. Cuando se prestan servicios, tanto el ingresos por servicios como el IVA vengado se rechaza al haber. Entonces se prestan servicios por 9.75 más el IVA. Entonces aquí lo pone, hay que calcular el IVA. Si estamos cobrando, tenemos que multiplicarlo por 1.13. O sea, tiene que estar el servicio y el IVA. Entonces multiplicamos 1.100.070 y IVA vengado. Entonces ya sabemos que el ingreso por servicio es 9.75. Restamos o multiplicamos 9.75, nos da 126.750. Y lo mayorizamos, y acordemos que este es el saldo que hay que liquidar para poder calcular el IVA neto a pagar, 339.450. Esa cuenta tiene que ir al debe, ¿verdad? Y el IVA soportado tiene que ir al haber. Entonces tenemos que el IVA soportado, el IVA vengado, 339.450 y 309 IVA soportado, 369.35. Esta cuenta de vengado tenemos que pasar al debe y el IVA soportado al haber. Entonces, pero hay que ver, dice el enunciado, usted como contable analiza las cuentas de los IVA soportados y los IVA vengados, pero se va a registrar, liquidar y registrar el IVA neto a pagar. Entonces ya le dije que el IVA vengado tenemos que ponerlo al debe, 369.450, y el IVA soportado al haber, 309.35. Entonces es mayor el IVA vengado, usted quiere decir que hay un IVA neto a pagar. O sea, caso contrario sería IVA a favor, IVA neto a favor, pero en este caso es IVA neto a pagar. Y mayorizamos, ¿verdad? Lo ponemos en el haber, IVA soportado, 309.335 y IVA vengado 363.450 en el debe. Y nos da un IVA neto a pagar de 24.115, que es el saldo que hay que pagarlo al 15 de cada mes. Esto sería, muchachos, hay que estarlo repasando, pero esto, porque esto con el tiempo se le olvida, ¿verdad? Con el tiempo